Listo, chicos, ya me ven, ¿cierto? Sí, sí, señor. Sí, Ya lo vemos. Listo. profe. Bueno, y vamos con la edad moderna, ¿cierto? Hasta la moderna. actualidad. Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor profe. Digamos que suelen dividirla, pero a mí no me gusta hacer esa división porque considero que todavía seguimos en la modernidad, aunque se nos diga posmodernos. Bueno, ¿listo? Aclaro que en la Edad Media normalmente se toma es Occidente. En la Edad Media nunca se habla, por ejemplo, de una historia turca. Sí, nunca se dice como la evolución de la historia turca, cómo los turcos salieron con los mongoles, etcétera, sino se habla desde únicamente Europa. Bueno, se deja mucho que decir, pero es lo central. ¿Listo? Bueno, en la edad moderna, lo que se hace es, les voy a silenciar, chicos. Bueno, activan el micrófono si quieren participar. ¿Listo? Vale. En la edad moderna, bueno, no está escribiendo. Bueno, en la modernidad, lo que se hace es empezar a separar por diferentes movimientos como la Ilustración, la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Industrial que la vimos más o menos la clase pasada de sociales. ¿Sí? Listo, a partir de estos eventos lo que se intenta hacer es una separación. El imperialismo también, ¿no? Sí, perfecto, muchas gracias. Entre iglesia y sociedad, política, Estado. ¿Listo? Voy a poner aquí entre paréntesis monarquía. ¿Listo? Acá también el imperialismo. Muchas gracias, Núñez. De nada. ¿Listo? Digamos que por medio de estas cuestiones, lo que se busca es tener una separación entre la iglesia, la sociedad, la política, el Estado, la monarquía, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace el arte moderno? Pues dice, carachas, nosotros tuvimos alguna época donde estuviera separada la religión que está representada por la iglesia de la sociedad, la política, el Estado y las formas de gobierno. Entonces ellos empiezan a ver que sí, hubo una época en la que se hizo esto. ¿Qué época era? No, pues la antigüedad. ¿Listo? Entonces empiezan a retomar los valores de la antigüedad. ¿Listo? Entonces empezamos a ver que en la modernidad todo el arte empieza a tener unas características de la antigüedad. Entonces empieza a retomar la cuestión de la simetría, la cuestión de la armonía, se establecen nuevos desnudos, se empieza a buscar una representación más perfecta de la realidad, ¿sí? Se empiezan otra vez a ilustrar mitos, ¿sí? Se ilustran y se hacen esculturas. Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿En qué clase? La clase pasada, ¿La del de lunes. filosofía? Sí. Sí, Eso fue lo que... exactamente. Empiezan a retomar esos valores. Pero tú estás diciendo de la clase pasada. Sí, pero digamos que acá ya no es la misma época, ¿sí? Cuando hablo de modernidad estoy hablando La época actual. más o menos de 1492 hacia adelante, ¿sí? Hasta el 2020. ¿Sí? Aclaro, esto es una noción que yo tengo de la modernidad, porque la modernidad normalmente la asocian hasta 1914, ¿listo? Que es la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta el momento? No, Camilo, no voy a borrar, tranquilo. Bueno, lo que quiero hacer ahora, les voy a quitar la pantalla, les voy a compartir nuevamente
el Drive. Espera, profe, para ver si alcanzo. Bueno, si terminamos de copiar. No, tranquilos, yo ahorita les pongo otra vez la pantalla. Lo que quiero ver es que vean la ilustración del arte moderno y vean que es muy parecido. Es muy Bueno, parecido a esto lo es del arte arte. de vanguardia. Entonces le voy a poner acá arte renacentista. No, se me olvidó poner ese pequeño evento. Renacimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir acá. Texto. ¿Listo? Acá es renacimiento. ¿Listo? A partir del Renacimiento es que empiezan todos estos movimientos de la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el imperialismo. ¿Listo? El Renacimiento es fundamental. Se me había olvidado. Bueno. Si bien en la época moderna se empieza a dejar un lado la iglesia, pues la iglesia tiene mucho poder aún y tiene bastante dinero, entonces puede seguir utilizando a los artistas para hacer sus obras de arte. ¿Listo? Tranquilo, Iván, ya ahorita lo copia. Lo que quiero hacer es mostrarles. ¿Listo? Sí, Iván. Viendo todos la pantalla, ¿cierto? Sí. Del arte renacentista. No, ¿No? no. Qué extraño. Listo. Ya les voy a compartir. ¿Están viendo todos ya un navegador con diferentes obras de arte? ¿Sí? No todo. No, señor. No se ve nada. ¿No se ve nada? Negro. Ahora sí ya. Ahora sí. Ah, ok. Listo, chicos. Digamos, esta que voy a abrir. La Mona Lisa, profe. Ahí está la Mona Lisa. Así se ve, profe. Ahí está la Mona Lisa, profe. Sí, la Mona Lisa es de esa época. Bueno, abrí esta obra de arte porque quería ilustrarles que se empiezan a retomar los mitos griegos. ¿Listo? Entonces, esa obra de arte que está a mano derecha de ustedes y mía es una obra de arte que explica el origen de Venus. ¿Listo? Perdón, el origen de Afrodita. Es una obra de arte que representa que de la espuma sale Afrodita luego de que le cortan los testículos a Cronos. ¿Listo? Estas personas que están acá son sílfides, las que les estoy señalando. ¿Cuál es? Estas de acá son sílfides. ¿Listo? Las que en la manita No se la está veo. moviendo. La manita se está moviendo. Ah, ya. ¿Sí? Esta es Afrodita y pues sale de la espuma y por medio del movimiento de la concha. ¿Y quién era Silfis, profe? Las sílfides son unas especies de hijas de Apolo que... Culturales. Profe, Afrodita, ¿qué diosa era? la diosa de la fertilidad y del amor. Cronos es el dios del Igual que el rayo. Eros, pero bueno. Y Cronos es el dios del rayo, ¿cierto? No, Cronos es el dios del tiempo. Ah, ya. ¿Listo? Camilo, intenta ayudarle por favor a Douglas para que se conecte. Gracias. ¿Listo? Bueno, acá podemos ver otro tipo de arte renacentista. Si podemos ver, se cumplen las características de la simetría que les había dicho antes, de intentar hacer las cosas muy realistas. La mano, mírenla cómo está. Sí, entonces se intentan retomar los valores de la antigüedad y pues adaptarlos a una nueva época. Digamos que acá se retoman los desnudos. La iglesia sigue teniendo poder, pero pues las ideas de la iglesia ya no son tan influyentes, sino que surge un nuevo movimiento en el cual la razón y la independencia del hombre son fundamentales. ¿Listo? Acá. Vale, luego de que de toda esta cuestión de retomar los valores de la antigüedad, lo voy a cortar muchísimo porque no me alcanzó el tiempo.
No me abras las cortinas porque no tengo tendida la cama, no me gusta. Listo. Listo, chicos. Entonces vamos acá a pizarra, compartir. Listo. Bueno, luego de todos estos eventos, pues se tiene las grandes guerras, ¿sí? La primera y segunda guerra mundial. ¿Listo? Antes de estas guerras, pues ya estaba apareciendo más o menos un movimiento de artistas que no está de acuerdo con los cánones antiguos, que consideraba que debería haber otro tipo de arte, otro tipo de expresión, que son las vanguardias. ¿Listo? Dentro de las vanguardias está el expresionismo, el impresionismo, el fauvismo, etcétera. El surrealismo. ¿Sí? ¿Dónde lo hago? ¿Señor? No voy a ahorrar. ¿Listo? No, sí. Voy a copiar todo esto. No, pues es que ¿Listo? Aparecen las vanguardias y las vanguardias que dicen, no estamos de acuerdo con los criterios de arte. ¿Dónde vas acá? Listo, las vanguardias que dicen, bueno, a nosotros se nos ha impuesto desde todos estos eventos unos criterios de belleza, unos criterios de expresión, y pues no estamos de acuerdo con los criterios. ¿Sí? Ellos creen que deben crear unos nuevos criterios, ¿sí? Entonces lo que hacen es decir lo siguiente. Listo, nosotros tenemos que crear unos nuevos criterios, entonces cada uno empieza a establecer unos nuevos criterios para hacer arte y unas nuevas ideas. Por eso es que surgen el expresionismo, el impresionismo, el fauvismo, etc. Y pues también hay dos eventos importantes que son las guerras mundiales. Bueno, a partir de toda esta configuración y esa revelación, aparece un señor que revolucionaría, o bueno, realmente son dos señores que revolucionarían el arte, que son Marcel Duchamp, que se considera el padre del arte moderno, o postmoderno, lo pueden encontrar así. Muchos le dicen postmoderno, o del arte moderno, realmente. Esto depende mucho del autor. Y un señor que se llama Man Ray. Pero pues a Man Ray casi nadie lo nombra. Sí, es medio desconocido. No tiene el reconocimiento que merece, desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan grandes Marcel Duchamp y Man Ray? Lo que empiezan a hacer estos dos señores es lo siguiente. Marcel Duchamp empieza a establecer que puede haber diferentes tipos de arte. ¿Sí? En pocas palabras dice que el arte está en el ojo de quien lo observa. ¿Listo? Y Man Ray, que es bastante importante también, lo que hace es construir a partir de objetos reales una interacción con el público. ¿Listo? Configura una interacción con el público, pero mucho más directa y crea ilusiones, sorpresa. ¿Listo? Profe, qué pena, ahí donde dice valores y sus criterios. No están de acuerdo con los criterios de la modernidad retomados de la antigüedad. Profe, Ok, ya, me faltó una vez. profe, qué pena. Qué pena interrumpir la clase, profe. ¿Quién me habla? Yo, Camilo. Sí, Camilo, dime. Ahí dice guerra. ¿Guerra mundial o guerra? Ok. ¿Qué pensás que estoy escribiendo rápido porque ya se acabó la clase y no alcancé a explicarles ya todo? casi. Sí, Bueno. ya se acabó. Listo, entonces de forma general es esto. Lo que les quedaría a ustedes es ver
los diferentes tipos de arte que les he expuesto acá y mirar cómo se relacionan con las ideas, ¿listo? Bueno, mientras ustedes terminan de copiar, voy a copiar en amarillo. La copié. Ah, ¿Ya bueno. copiaron todo? Listo. Les voy a copiar. Yo no, aún me falta. Ok. Les voy a copiar aquí en amarillo las ideas de la modernidad. Se verá el amarillo. Profe, Bueno, las ideas de la modernidad son las siguientes. Primero, superioridad de la razón. Lo segundo, la dignidad humana. Esto es de Kant. Lo tercero, la aparición del yo. Esto es de Descartes. profe, ¿me escucha? Sí. Douglas, ¿cierto? Sí. Listo. Hasta ahora me acabo de conectar y que mi computador se me apagó. Y hasta ahora me puedo conectar. Tranquilo, Douglas. Lo que explicamos fue más o menos lo de la modernidad y la actualidad. Ya te hago un resumen en 3 minutos. Bueno. Bueno, las principales ideas de la modernidad son la superioridad de la razón, la dignidad humana que aparece con Kant, la aparición del yo de Descartes, una filosofía política y que ya no tiene que ver con la comunidad ni el individuo, cuyo padre se puede considerar a Maquiavelo, a sus seguidores Hobbes, Locke y Rousseau, pero no lo voy a poner, en donde se establece un contrato social. ¿Listo? Bien, de forma general esto sería la modernidad. ¿Listo? Obviamente todo esto, la separación de la iglesia, etcétera, tiene que ver con un movimiento burgués. La burguesía toma bastante relevancia. Ay. Ay, Dios. ¿Listo, chicos? Entonces esto sería de forma general. No quiero que... Bueno, voy a hacer un resumen para... no voy a borrar aún. ¿Listo? Les voy a robar 10 minutos de su descanso. Ya les robé 6. Les voy a robar otros 4. ¿Listo? Me perdonarán. Listo. Entonces, tenemos que hay un paso de la época medieval a la modernidad. Eso se da en 1492, con el descubrimiento de América, entre comillas, o con la caída del Imperio Romano de Oriente. Depende de la fuente que ustedes consulten. ¿Listo? Listo. Con la modernidad se da el Renacimiento, se da la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el imperialismo. ¿Listo? Esto va en cascada. Una cosa empieza a producir a los otros. Bueno, ¿de qué es producto esto? De una ascendente burguesía que busca la separación entre la iglesia, la sociedad, el Estado y la monarquía. Bueno, ¿qué plantea la modernidad? Retomar los valores y los criterios de la antigüedad. Por lo tanto, se empiezan a ilustrar en el arte y a hacer esculturas de la mitología griega y a retomar todos aquellos criterios artísticos para empezar a aplicarlos dentro de los pedidos de la iglesia, que era la que tenía bastante dinero junto con la burguesía. Entonces los artistas se podrían dividir en 2 clases: los que le sirven a la burguesía, cuyos mecenas, que eran las personas que los patrocinaban, les hacían encargos, y aquellos que trabajaban para la iglesia. Normalmente los de la burguesía hacían trabajos que tenían que ver con la mitología griega y retomar los valores griegos, y aquellos que trabajaban para la iglesia seguían haciendo cosas alusivas a la Biblia. ¿Listo? Bueno, luego de que se retomen estos valores y el arte se haga muy popular, lo que pasa es que empiezan a aparecer a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, las vanguardias, como el expresionismo, el impresionismo, el fauvismo, el surrealismo, el futurismo, etcétera,
que se ven acentuadas a partir de las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿Y se ríe? en donde se establece que no están de acuerdo con los criterios, no están de acuerdo con los criterios del Renacimiento, ¿listo? Ni de la modernidad considerada como este gran bloque, sino que deben ellos hacer una nueva forma, unos nuevos criterios de su arte, ¿listo? A partir de las vanguardias, surge un señor que pasó por muchísimas vanguardias que se llama Marcel Duchamp, y lo que hace es decir que el arte está en el ojo de quien lo observa, y un señor llamado Man Ray que lo que hace es obras artísticas con objetos comunes que intentan tener una interacción con las personas y crear ilusiones y sorpresas. Se me había olvidado una mujer importantísima, que es Marina Abramovic, creo que se escribe así. Marina Abramovic es la madre del performance. ¿Listo? Listo. Todo esto empieza a aparecer dentro de un marco de ideas, que son las ideas postmodernas, que normalmente se les llama. ¿Listo? Las ideas postmodernas surgen a partir de una crítica a las dos grandes guerras y a las ideas de la modernidad. ¿Listo? Listo. Lo que plantean es que no hay universalidad, que todo es un constructo social. Profe, ¿dice maquiavélico o maquiavelo? Maquiavelo. Ah, yo escribí maquiavélico. Tranquilo. Listo. Las ideas postmodernas son una crítica a las ideas de la modernidad, no hay una universalidad, todo es un constructo social, el lenguaje tiene mucha importancia. Y lo quinto, que creo que es lo más relevante dentro de esta sociedad postmoderna, es que consideran que el poder configura una realidad. ¿Listo? El que ejerce el poder controla la realidad de los dominados. ¿Listo? Esto sería de forma general lo que sería la posmodernidad y cómo se le podría llamar a este arte de las vanguardias, etcétera. Un arte posmoderno que desde mi perspectiva es moderno. ¿Por qué? Porque se sigue con el criterio de la superioridad de la razón por encima de todo. ¿Listo? Pero es una crítica a la misma modernidad. Entonces, a partir de acá, se le podría llamar a esto posmodernidad. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, señor. No, señor. Listo. Douglas, ¿te quedó clara el pequeño resumen que hice? No se llaman ni putas pájaros, se llaman pájaros. Douglas. Sí, profe, sí me quedó claro. Gracias. Sí, ese fue el pequeño resumen. Bueno, les planteo por qué yo digo que no existe un paso de la modernidad a la posmodernidad, porque sigue existiendo la superioridad de la razón. Mientras no se haga ese quiebre la superioridad de la razón, seguiremos estando en los criterios modernos. Pero pues esta es la división que hacen. Modernidad, posmodernidad, a partir de la aparición de las vanguardias y pues que empiezan a criticarse. ¿Listo? ¿Y ya copiaron todos, chicos? No. Sí, señor. No, profe. No, señor. Ok. ¿Voy muy rápido? Me falta otro poquito. No, profe, no he terminado. No. Yo ya casi termino. Eso va a cortar la ¿Quién no llamada. entendió nada? Yo sí entendí, pero no alcancé a copiar. Ok. ¿Están viendo todos la pantalla del... Sí, la profe. pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, A señor. ver, ok. ¿Alguien dijo que no había entendido nada? ¿Quién fue? La modernidad habla de lo actual. Chicos, ¿quién no entendió nada? Que me preocupa. Le vuelvo a Sí, yo explicar. entendí, yo entendí. Yo entendí. ¿Usted, Iván? Cuando haga huevo batido o haga huevo frito en el agua, échele unas gotitas. Yo no he dicho nada, Camilo. Ah. No voy a borrar. Rico, sabe rico, en serio. No, profe, no vaya a borrar, por favor. Alejandra, ¿puedes hablar? Levantaste la mano. El Puedes profe no va a activar tu borrar, micrófono. aprovechen para copiar.
Señor. Para que no se pierda. Entonces, cuando usted lo Pues, haga así, profe, no me quedó ciertas cosas claras. Ok, ¿qué no te quedó claro, Alejandra? Y la volvemos a explicar. Pues es que siento que fuiste como muy rápido a lo último y no te entendí bien. Ok, perfecto. Entonces lo voy a explicar más despacio. Profe, otra cosa. Dime, Camila. Profe, no entendí muy bien lo de la modernidad. O sea, muchas partes que no entendí. ¿Listo? Ya te explico. Bueno, Camila y Señorita. Laura. Si era Borges, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. ¿Cuánto queda de llamada? Chicos, les estoy quitando tiempo de su descanso, eso me preocupa. Bueno, si algo reducimos la clase de Derecho, con lo que... ¿Listo? Me interesa es que les quede claro esto. Bueno. Listo, profe. Sí, señor. Bueno. La modernidad habla de lo actual, de lo que se está viendo de 1934 a la época actual, del 2000 al 2020. Es lo que se está viviendo. Listo. Los voy a silenciar a todos y se van a participar, activan el micrófono. Es que ese ruido me desconcentra un poco. ¿Listo? Bueno, tenemos el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Listo? Normalmente nosotros la damos iniciada en 1492. ¿Qué pasa en 1492? Está el encuentro o el descubrimiento de América. Entonces ya tenemos un panorama de todo el mundo. ¿Listo? Y va más o menos hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto depende de cada autor. ¿Listo? Bueno, la modernidad se caracteriza por diferentes tipos de eventos como el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el imperialismo. ¿Listo? Estos tres los vamos a ver en sociales, los otros dos ya los debieron haber visto. Perfecto. A partir de estos eventos, o bueno, estos eventos se sustentan ¿en qué? En que hay una burguesía que está ascendiendo porque tiene bastante dinero y empieza a tener poder político. ¿Listo? Y está también, por otro lado, la iglesia. ¿Listo? La iglesia y los burgueses son los que tienen el dinero y son los que mueven los hilos de esta época. Listo. ¿Qué pide la burguesía? La burguesía dice, tenemos que hacer una separación entre la iglesia, la sociedad, la política y el Estado, que para esa época era monarquía. Luego de la Revolución Francesa deja de ser monarquía o se convierte en otro tipo de monarquía. ¿Listo? Entonces, a partir de la burguesía que está financiando a los artistas que no hacen arte religioso, es decir, aquellos que ilustran los criterios de la antigüedad y sus valores, empiezan a ilustrar, por ejemplo, esculturas de la mitología griega, para retomar la edad antigua. ¿Listo? La iglesia, por su parte, sigue haciendo mensajes cristianos. Entonces, lo que se hace es, listo, todos los artistas tienen ahora criterios y valores de la antigüedad. No obstante, dependiendo de quién me esté financiando, hago un tipo de arte u otro. Si me contrata la burguesía, entonces hago el mito de Psique y Eros, ¿listo? Que es el mito del amor que es ciego y es loco. Y si me contrata la iglesia, entonces hago un pasaje de la Biblia en un fresco de un muro, ¿sí? En un muro, mejor dicho. Pero pues lo hago bajo los mismos cánones estéticos de la simetría, la armonía y todo lo que había en la antigüedad. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Camila y Laura y demás personas. No, profe, no. Pues sí, yo ahí entendí entendí que, bueno, entendí ahí sí entendí. ¿Sí entendiste? ¿Borges me entendió? Sí, señor, profe, sí. ¿Listo? Vale, perfecto. Continúo. ¿Listo? Bueno, esto dura más o menos hasta el siglo XVIII, siglo XIX, ¿listo? Ahora. O sea, todo eso sí, en el siglo XVIII dura todo lo de la burguesía y eso, ¿cierto? Sí, esto es más o menos del siglo XV al XIX, ¿listo? Que en numeritos romanos sería algo así. Siglo XV al siglo XIX. ¿Listo? Bueno, lo debía haber escrito al revés, pero bueno. ¿Listo?
Ahora, hay personas que no estaban de acuerdo con esto de la burguesía, con esto de la iglesia. ¿Por qué? Porque las ideas de la modernidad son lo siguiente: una superioridad de la razón, que existe una dignidad humana, aparece el yo como un sujeto que crea la realidad, y aparece una filosofía política que establece un contrato social. ¿Listo? Ahora, la posmodernidad empieza a decir como, no, nosotros no estamos de acuerdo con esos valores de la modernidad, aunque conservamos la superioridad de la razón y defendemos cierta dignidad humana a partir de las dos guerras. ¿Listo? Y pues también la aparición del yo, pero pues la edad posmoderna lo que se intenta hacer es una crítica a todo esto y replantearle de otra forma, ¿sí? Profe, ¿y ellos por qué querían hacer, porque, o sea, ellos por qué querían separar o por qué querían hacerlo la sociedad, la política, el Estado? ¿Por qué querían separarlo en la modernidad? Sí. Porque la iglesia tenía mucho poder, ¿sí? ¿Cómo tenía poder la iglesia? Por medio de la monarquía. Mientras existiera la monarquía, la burguesía no podía acceder al poder, ¿sí? Entonces, si tú no puedes acceder a un poder porque hay una institución como la monarquía, ¿qué tienes que hacer? Tienes que abolirla, tienes que quitarla, tienes que intentar quemarla si es posible. ¿Para qué? Para que aquello que no te deja a ti ascender y tener el poder y ejercer el poder, ahora como ya no existe, pues tú puedas estar allí. ¿Listo? Por esto es que existen eventos como la Revolución Francesa, en donde ¿qué hacen? Matan a toda la nobleza y lo que hacen es la burguesía ocupar ese lugar de la monarquía y de la nobleza en nombre de la democracia. O sea, digamos que las personas se mueren. Entonces ahí sí ya después llegan otras personas que llegan a ocupar ese poder, ¿cierto? Exacto. Ah, ya. Es como un juego de tronos. Ah. ¿Listo? Bueno, luego de todo esto se configura lo que se llamaría posmodernidad, pero ya les he dicho que yo considero que no hay una posmodernidad, porque aunque se haga una crítica a todas las ideas de la modernidad, se siguen conservando en cierta forma. ¿Listo? Bueno, a partir de estas críticas surgen las vanguardias, como el expresionismo, el impresionismo, el fauvismo, que no están de acuerdo con los valores de la antigüedad, sino que consideran que deben crear sus propios valores y criterios para hacer el arte. ¿Listo? Esos valores y criterios se sustentan en las ideas posmodernas, que son una crítica a las ideas de la modernidad, consideran que no hay una universalidad, que todo es un constructo social, que el lenguaje tiene muchísima importancia, es decir, que las palabras que yo utilizo determinan si una cosa es o no es. ¿Listo? Y consideran que el poder se configura, bueno, que el poder configura una realidad por medio de los discursos y que ejerce control sobre los dominados. Es decir, que hay personas que dominan y otras personas que son dominadas. ¿Listo, chicos? A partir de todas estas ideas y de las vanguardias, aparece un señor que se llama Marcel Duchamp, aparece otro señor que es Man Ray y aparece Marina Abramovic. ¿Listo? En respuesta a las vanguardias, cogen todo lo que hicieron las vanguardias y lo materializan y lo cristalizan en unas propuestas de arte. Sí, dime. Y Marcel, el señor, él hizo, o sea, él hizo, ¿el qué hizo en Marcel? Ah, Marcel Duchamp. Sí, lo que él hizo fue plantear que el arte está en el ojo de quien lo observa, ¿sí? En una exposición de Nueva York, en un museo de arte muy prestigioso, él envió un retrete, un sanitario, un orinal, y le puso la fuente. ¿Listo? Y lo envió, y pues él era ya un artista reconocido, lo envió con un seudónimo. Él era jurado en esa exposición y dijo que era brillante la persona que había puesto ese orinal ahí y que le hubiera puesto la fuente, ¿sí? Entonces todos le preguntaron que por qué, si eso no era arte, si simplemente era un objeto descontextualizado puesto allí. Y él dice que era un genio porque estaba viendo más allá de las cosas, ¿sí? Y que debería ganar. Luego se supo que era él y bueno, hubo un escándalo por eso. Por eso es que él plantea que el arte está en el ojo de quien lo observa. ¿Listo? Man Ray, por su parte, que no tiene el reconocimiento que merece desde mi perspectiva,
lo que él hizo fue tomar objetos y encerrarlos con sábanas y los ponía como exposición. Y los objetos tienen diferentes formas. Entonces él lo que generó fue una curiosidad por parte del espectador y pues empezó a interactuar con él. Listo, y creaba ilusiones, Profe, sorpresas. ¿y él qué objetos hizo? Digamos, había un... Ahorita si quieren les pongo cuando volvamos... les pongo una vez, es que ya les estoy quitando mucho tiempo. Bueno, sí. Bueno, él cogía, por ejemplo, un piano y le ponía cosas encima y hacía que pareciera un elefante. Y lo encerraba todo en una sábana y ya. ¿Listo? Tan Y chévere. luego tenemos a Marina Abramovic, que se inventó, o bueno, fue una de las madres o de los precursores del performance. ¿Qué es el performance? Es ponerse uno en escena y uno ser la obra de arte. ¿Listo? Entonces, digamos que todo esto rompe con las ideas de la modernidad y de retomar la antigüedad y pues plantea unos nuevos criterios que son muy subjetivos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Señor. No, señor. Listo, chicos. Me extendí un poco, me excuso bastante, pero pues la idea es que les quedara todo muy claro. Y pues nos vemos ahorita. Si quieren, atrasamos la clase. Hagámosla a las 10:20. Con eso tomamos 10:20 a las 11. Y recuperan el tiempo que perdieron de descanso. ¿Listo? Pero después de esa clase que sigue. Profe, pero, o sea, no creo que sea bueno descuadrar las clases porque si no, las otras clases también se van a correr y pues... Ok, entonces dejémoslo normal y si algo los dejo salir antes. ¿Listo? Listo, entonces nos vemos a las 10, chicos. Listo, profe. Bueno, recuerden que el trabajo de escritorio es hacer el taller. Bueno. Al taller de que... El taller número 1. Hay que hacer el de filosofía y el de, ¿qué? Y el de derecho. Ahorita sigue derecho, ¿listo? O sea, hay que hacer esos dos talleres para el viernes. Sí, los dos. Filosofía, derecho y sociales. Sí, sociales. Bueno. ¿Listo? Bueno. Ese es el trabajo de escritorio. Bueno, chicos. Bueno, Bueno, hasta luego. Chao, profe. Chao. En derecho justo ponen link. O con el mismo link acá. Sí, por el mismo link. Bueno. No, en derecho, pero lo pasa a derecho. Bueno, profe. Bueno, hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao.